Muy buenos días, mi nombre es Lisbeth Chirinos, estudiante del quinto trimestre de la carrera de Derecho en la Universidad Bicentenaria de Aragua. Este espacio lo he diseñado como defensa del informe relacionado con los contratos laborales y para cumplir con la sumativa número 1 de la materia práctica jurídica. La finalidad de esta presentación es la definición de los contratos de trabajo, pero pasando por la teoría general de los contratos relacionados en el derecho civil hasta su consolidación como contratos laborales, los cuales son instrumentos de protección del Estado venezolano. Para comenzar, debemos entender que en Venezuela el trabajo no es visto como un contrato mercantil, es decir, no es un acuerdo privado común. ¿Por qué? Porque nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en su artículo 89, lo define o lo eleva a la categoría de hecho social. ¿Esto para qué? Para que el Estado garantice el abuso o garantice de que no exista el abuso por parte de los empleadores hacia los subordinados. Vemos entonces cómo él mismo va a regirse por tres principios fundamentales, a saber, el primero es el principio de la progresividad. Esto implica que los derechos que ya se adquieren no pueden retroceder. ¿En qué sentido? De que ya si una persona hizo una firma de un contrato laboral bajo ciertos aspectos que van a brindar ese contrato como su salario, sus condiciones de trabajo, la alimentación, bien sea a través de cesta ticket, bien sea a través de servicio de comedor, el empleador no puede retroceder en esos derechos, ¿verdad? Por eso existe ese principio de progresividad. Aunado a ello, viene seguido el principio de intangibilidad, es decir, ya son beneficios ganados, ya son derechos ganados. Entonces, él viene como siendo consecuencia del principio de progresividad, porque no se puede retroceder en los derechos porque ya los mismos están blindados por el principio de intangibilidad, ya son derechos ganados. Y el último es por la irrenunciabilidad. Y en este caso, el Estado es bien estricto en garantizar ese principio. ¿Debido a qué? Debido a que si un trabajador, así sea por un acuerdo común, que él decida renunciar a ese derecho ya adquirido, no puede hacerlo porque el Estado le va a garantizar ese principio o a través de ese principio que él haya llegado a un acuerdo común con el patrono, él no puede renunciar a ese principio o a ese derecho ya adquirido, porque está amparado bajo ese principio de irrenunciabilidad. ¿Cuál es el propósito del trabajo? O el propósito del artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela es proteger la dignidad humana en el proceso social del trabajo. Antes de adentrarnos al tema principal del informe relacionado con los contratos laborales, debemos definir el contrato como institución jurídica. Vemos allí una diferencia fundamental entre dos conceptos que son el convenio y el contrato. El convenio viene siendo el género, es decir, es como un acuerdo general. Se diseña para crear, modificar o extinguir vínculos. En cambio, el contrato es la especie, se crea y se transfieren obligaciones. De esta manera se hace una transición del derecho civil al derecho laboral. Vamos ahora con las características que definen técnicamente al contrato. Dentro de ellas podemos ver que el contrato es consensual, es decir, una de sus características principales es el consentimiento. Mientras exista un acuerdo entre ambas partes, ya se cubre una de las primeras características. Por segundo, vemos que debe ser bilateral, es decir, debe haber obligaciones recíprocas. Estas son obligaciones definidas entre el empleador y el subordinado. Como tercer punto tenemos que debe ser oneroso porque hay una prestación por salario. El solo hecho de tener un consentimiento de hacer una actividad, esto va a representar una remuneración a cambio de esa labor o de esa actividad que va a prestarse. Es conmutativa porque los beneficios están conocidos desde el inicio del consentimiento del contrato y es de tracto sucesivo,
lo que significa que la ejecución es continuada. Desde el día 1, cuando se inicia el consentimiento por ambas partes para conciliar o para ejecutar una obra, ya desde ese mismo día se inicia una antigüedad que va a definir el inicio de ese contrato como tal. Antes de adentrarnos al tema principal, que son los contratos laborales, debemos hacer una diferenciación sobre lo que son los contratos mercantiles versus los contratos laborales. En los contratos mercantiles vemos que es un acto solo de empresa, es decir, ellas realizan un acto para conseguir un lucro y existe una autonomía de la voluntad, es decir, ellos pueden crear, modificar, extinguir los vínculos, ellos pueden tomar las decisiones sin que eso genere ningún proceso de fraude o desmejore ningún derecho del trabajador. En cambio, en el contrato laboral vemos que existe es un acto social donde el Estado busca la protección de los subordinados o de los empleados para que ellos puedan existir a través de un orden público y que no tengan irrenunciabilidad, es decir, que no exista la renuncia hacia los derechos que ya previamente adquirieron en el contrato como tal y que esto va a estar amparado bajo el artículo 89 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, artículo que ya fue explicado anteriormente. Pasamos ahora al punto más importante de esta investigación, que es la definición del contrato de trabajo. En las bases legales, nuestro artículo 55 de la Ley Orgánica del Trabajo define al contrato como la prestación de un servicio bajo dependencia para percibir un salario a cambio de ese servicio prestado. Es, en pocas palabras, el negocio jurídico que va a fijar las condiciones de la prestación del servicio. Técnicamente, el contrato es el documento para poder abordar o dejar claras cuáles van a ser las condiciones o las reglas del juego entre un consentimiento mutuo entre el empleado y el subordinado, entre el empleador y el subordinado. Este artículo 55 debe ir de la mano con el artículo 22 de la Ley Orgánica del Trabajo. Es sobre la primacía de la realidad, donde indica que los hechos prevalecen sobre las formas, que son documentos. No basta que solamente exista un documento que defina las condiciones bajo las cuales se van a regir las actividades laborales entre un subordinado y un empleador, cuando, como por ejemplo, una persona ha sido contratada bajo la figura de honorarios profesionales y le están solicitando a esa persona que cumpla con un horario de trabajo o que ejecute ciertas actividades que no están inherentes a lo descrito en su contrato de honorarios profesionales. Entonces, ya estos hechos superan lo indicado en las formas, en los documentos, y esta primacía de la realidad va a estar por encima de esa documentación. Es decir, que los hechos pueden demostrar que ese contrato realmente no es de honorarios profesionales, sino que en su defecto existe un contrato a tiempo determinado o a tiempo indeterminado, porque para los fines iniciales para los cuales fue creado ese contrato de honorarios profesionales no se está ejecutando, puesto que se están haciendo actividades que no son inherentes a la función inicial para la cual la persona fue contratada. Habiendo definido el contrato como tal, vemos que él está caracterizado por unos elementos esenciales que lo definen o son sus pilares fundamentales. Entre ellos podemos destacar la prestación personal, que es el intuitu personae, es decir, solo el trabajador puede hacer la labor. Una persona se contrata para realizar una labor en específico y solo ella puede llevar a cabo esa actividad. Esa persona no puede indicarle a un familiar, llámese primo, llámese hermano, que vaya en sustitución de él para desarrollar su actividad. Debe él hacer presencia para poder ejecutarlo, porque para eso fue contratado. Por eso, este elemento es súper importante, la prestación debe ser personal. Como segundo elemento tenemos la remuneración. La persona
es contratada para generar un pago justo y proporcional. Es decir, va a percibir una remuneración a cambio de las actividades que ejecuta para las cuales fue contratado. Y por último, el elemento más determinante es la subordinación, que es el poder de dirección del patrono. El trabajador es contratado para ejecutar una actividad en específico y este trabajador va a estar bajo dependencia o subordinación del empleador, que significa que esta persona solamente va a ejecutar las actividades para las cuales fue contratado. El empleador se debe hacer cargo o debe cubrir todos los problemas o si hay alguna situación donde la empresa no genere las ganancias o genere las pérdidas, para el subordinado es totalmente transparente. Él no va a incidir o no va a tener ningún problema con lo que pueda suceder porque el empleador es el que debe como enfrentar todo lo que pueda generarse, pero el subordinado no, simplemente está contratado para ejecutar la obra como tal. Es decir, si existen ganancias o pérdidas de la empresa, el empleador es el que debe asumir todas las responsabilidades del caso. Luego de haber definido los elementos esenciales del contrato, vemos que la Ley Orgánica del Trabajo define los contratos según su clasificación por el tiempo indeterminado, el tiempo determinado y para una obra determinada. Es muy explícita en sus artículos 61 al 64, donde hace todas las explicaciones necesarias para que el empleador sepa bajo qué figura va a contratar al subordinado. Pasamos entonces a detallar lo que es un contrato por tiempo indeterminado definido en el artículo 61 de la LOT. El mismo establece la estabilidad, es la regla general de los contratos laborales. ¿Por qué? Porque es la que le va a ofrecer la estabilidad al trabajador, ya que va a garantizar que no haya un inicio ni un fin de sus actividades y que no haya una liquidación de contrato, porque la persona bajo esta figura va a garantizar su estabilidad laboral. Está el segundo, que es el tiempo determinado, está establecido en el artículo 62 y 64 de nuestra Ley Orgánica del Trabajo, y este es un contrato excepcional y justificado, que significa que el empleador realiza este contrato bajo la figura determinada porque la persona que está contratando va a cubrir ausencias por reposos prenatales, postnatales, por vacaciones, para ejecutar una sustitución de un trabajador porque va a ejecutar un proyecto en especial y requiere una persona que lo sustituya para que pueda cubrir sus actividades, en fin. Es muy específico y debe estar muy bien documentado el contrato donde indique cuáles son las actividades y el tiempo que va a generarse para llevar a cabo esa actividad. Si una vez concluido la finalización de ese contrato y pasa el día 1 siguiente a que se haya vencido el mismo, el trabajador pasa automáticamente a ser un trabajador bajo dependencia indeterminada. Es decir, si no hay una renovación de un segundo contrato, el empleado ya pasa automáticamente como figura indeterminada y empieza a gozar de la estabilidad laboral. Y por último está el contrato para una obra determinada, establecida en el artículo 63, el cual no es más que contratar a una persona o a un grupo de personas para ejecutar una obra en un inicio, un fin, por ejemplo, 15 meses para ejecutar un proyecto de remodelación de las instalaciones o de un turbogenerador. Entonces, esas personas están contratadas para realizar una obra determinada y ellos van a finalizar la tarea al concluir la obra. Si la duración de la actividad es por obra, asumimos que si se estiman 15 meses y pasan 16 meses, pero no ha finalizado la tarea, todavía continúa la característica del contrato para una obra determinada. Por último, debemos también entender que existen contratos laborales según su especialidad,
los cuales se adaptan a las reglas generales, a la naturaleza propia de cada oficio. Estos contratos están separados o difieren de los contratos indicados anteriormente, que son los determinados, indeterminados y para unidad de obra. ¿Por qué? Porque son contratos según la especialidad. En este caso podemos indicar que los trabajadores que están bajo el nivel de dirección están dentro de ese grupo de contratos. ¿Por qué? Porque son trabajadores de alta responsabilidad, son trabajadores de confianza y son trabajadores que tienen un trato especial o es un régimen en especial que lo diferencia de los contratos anteriores. También tenemos el caso de los deportistas profesionales, donde ellos gozan dentro de su contrato de exclusividad y de regímenes especiales. ¿Por qué? Porque las academias, cuando realizan una contratación, ellos indican cláusulas especiales donde ellos van a hablar sobre la exclusividad de la persona. Por si llega a ser firmado, la academia se va a beneficiar sobre un porcentaje de esa firma en remuneración, en dinero, y también sobre otras características como que la academia se hace cargo de diferentes beneficios para el trabajador, como su entrenamiento, su salud, su alimentación, y todo eso también al final va a tener una retribución si la persona pues, es firmada, ellos van a tener como esa exclusividad. Por eso los deportistas tienen un contrato totalmente diferente a los contratos laborales comunes. Y también tenemos los trabajadores del sector de la vigilancia, que ellos trabajan bajo jornadas adaptadas a la naturaleza del servicio. Como su naturaleza es la guarda y custodia de las empresas, de las instalaciones, ellos tienen que elaborar bajo un horario especial. De por sí, los horarios son 12 por 12, que lo denominan turno diurno o turno nocturno. No hay turno mixto, no hay un horario de 7 a 3, sencillamente ellos van a ejecutar esa actividad en función de un horario y ellos van a tener un contrato totalmente diferente a los contratos que ya vimos anteriormente. Para concluir nuestra exposición, podemos indicar que el contrato laboral es la herramienta de justicia social por excelencia. ¿Por qué? Porque a través de su artículo 89, el Estado le garantiza a los subordinados que no sean objeto de abusos laborales y puedan permitirles que el empleador garantice los derechos adquiridos y no retroceda ni le disminuya o les elimine los derechos ya adquiridos y ganados. También vemos que la subordinación es el termómetro para identificar el fraude laboral y que el dominio de estas figuras es esencial para garantizar que los derechos de los trabajadores sean siempre respetados. Entonces vemos cómo el contrato de trabajo es un documento o un vínculo que va a permitir que el trabajador pueda establecer sus condiciones frente al empleador y pueda garantizar que todos sus derechos sean respetados. Feliz día, es agradecida por su atención.